Una anciana de 92 años dejó su apartamento a un vagabundo. Al entrar lloró sin parar. En el corazón de Madrid, donde el bullicio de la gran ciudad se entrelaza con la nostalgia de barrios centenarios, vivía Sofía Mendoza, una mujer de 92 años cuya vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Su pequeño piso en la calle Fuencarral, testigo de décadas de amor, risas y lágrimas, se había convertido en su refugio desde la muerte de su amado esposo, Antonio, hacía ya 5 años. Sofía, con su cabello plateado recogido en un moño impecable y sus ojos azules que aún brillaban con la intensidad de su juventud, se aferraba a su independencia con la tenacidad que la había caracterizado toda su vida. Cada mañana se levantaba al amanecer, preparaba su café con leche y se sentaba junto a la ventana para observar el despertar del barrio. Veía a los jóvenes correr apresurados hacia el metro, a las madres llevando a sus hijos al colegio y a los comerciantes levantando las persianas de sus tiendas. Era su ritual, su conexión con el mundo exterior. Sin embargo, la soledad empezaba a pesar sobre sus hombros como una carga invisible. Sus hijos, Carmen y Miguel, la visitaban con regularidad, pero sus vidas agitadas y sus propias familias les impedían estar con ella tanto como quisieran. Sofía lo entendía, pero eso no hacía que las tardes fueran menos largas, ni las noches menos silenciosas. Fue en una de esas tardes solitarias cuando Sofía conoció a Pedro. Ella regresaba de hacer la compra, luchando por cargar las bolsas a pesar de su bastón, cuando un hombre de mediana edad se acercó para ayudarla. «Permítame, señora», dijo Pedro con una sonrisa amable, tomando las bolsas de sus manos temblorosas. Sofía lo miró con una mezcla de gratitud y cautela. Pedro, con su barba descuidada y su ropa gastada, no encajaba con la imagen del típico vecino del barrio. Sin embargo, había algo en sus ojos marrones, una calidez y honestidad que hizo que Sofía bajara la guardia. «Muchas gracias, joven», respondió Sofía, permitiendo que Pedro la acompañara hasta la puerta de su edificio. Ese encuentro casual marcó el inicio de una amistad improbable pero profunda. Pedro, un hombre de 52 años que vivía en las calles de Madrid, comenzó a visitar a Sofía regularmente. Al principio eran solo encuentros breves en la puerta del edificio, pero con el tiempo, Sofía empezó a invitarlo a tomar un café en su casa. Para sorpresa de Sofía, Pedro resultó ser un conversador fascinante. Había vivido 1000 vidas en una sola. Había sido marinero, cocinero en un restaurante de lujo. Incluso había trabajado como asistente en una galería de arte, antes de que una serie de reveses lo dejaran sin hogar. Sus historias transportaban a Sofía a lugares lejanos y aventuras emocionantes, llenando su vida de color y emoción. A cambio, Sofía compartía con Pedro las historias de su juventud, cómo había conocido a Antonio durante la posguerra, sus años trabajando como maestra en un pequeño pueblo de Castilla, y cómo habían ahorrado céntimo a céntimo para comprar el piso en el que ahora vivía. Pedro escuchaba con atención, fascinado por la fortaleza y determinación de aquella mujer que había sobrevivido a tiempos difíciles sin perder su dulzura. Mientras tanto, Carmen y Miguel observaban esta nueva amistad con una mezcla de preocupación y escepticismo. No podían entender cómo su madre, siempre tan prudente, había abierto las puertas de su casa a un desconocido, y menos aún a alguien en la situación de Pedro. «Mamá, ¿estás segura de que es buena idea dejar entrar a ese hombre en casa?», le preguntó Carmen durante una de sus visitas. «No sabemos nada de él, podría ser peligroso». Sofía miró a su hija con una mezcla de ternura y firmeza. «Carmen, cariño, he vivido lo suficiente para reconocer a una buena persona cuando la veo. Pedro podrá no tener mucho en términos materiales, pero tiene un corazón de oro». Miguel, más pragmático que su hermana, decidió investigar por su cuenta. Contrató a un detective privado para que indagara sobre el pasado de Pedro. Para su sorpresa, el informe confirmó gran parte de lo que Pedro había contado. Su pasado como marinero, su trabajo en la galería de arte, incluso encontró viejos compañeros de trabajo que hablaban bien de él. Sin embargo, esto no disipó completamente sus sospechas. A medida que pasaban los meses, la salud de Sofía comenzó a deteriorarse. Las escaleras se volvieron un desafío cada vez mayor, y mantener la casa se convirtió en una tarea agotadora. Carmen y Miguel, preocupados, comenzaron a hablar sobre la posibilidad de que su madre se mudara a una residencia de ancianos.
Sería lo mejor para ti, mamá, insistía Carmen. Tendrías atención médica las 24 horas y estarías rodeada de gente de tu edad. Sofía se resistía a la idea. El piso no era solo su hogar, era el repositorio de sus recuerdos, el lugar donde había criado a sus hijos y donde había pasado los últimos años con Antonio. Cada rincón guardaba una historia. Cada mueble era testigo de una vida plena. Fue Pedro quien, sorprendentemente, la ayudó a considerar la idea. Sofía, le dijo un día mientras compartían un café, usted merece descansar. Ha trabajado toda su vida, ha cuidado de su familia. Ahora es momento de que la cuiden a usted. Las palabras de Pedro calaron hondo en Sofía. Quizás tenía razón, quizás era momento de permitirse ser cuidada. Sin embargo, la idea de dejar su hogar le partía el corazón. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Una tarde, mientras Pedro la ayudaba a regar las plantas del balcón, Sofía tomó una decisión. Pedro, dijo con voz suave pero firme, quiero que sepas que eres como el hijo que nunca tuve. Has traído luz a mis días cuando más lo necesitaba. Pedro, conmovido, no supo qué responder. Sofía continuó. He estado pensando, cuando yo ya no esté, quiero que este piso sea tuyo. Las palabras de Sofía cayeron como una bomba en la tranquila tarde madrileña. Pedro, atónito, intentó protestar, pero Sofía lo interrumpió con un gesto de su mano arrugada. No digas nada ahora, solo prométeme que lo pensarás. Este lugar merece ser un hogar, no solo un activo para vender, y tú mereces un nuevo comienzo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Sofía y Pedro se quedaron en silencio, contemplando el horizonte. Ninguno de los dos podía imaginar las consecuencias que esta decisión tendría, ni los desafíos que enfrentarían en los meses venideros. El destino del pequeño piso en la calle Fuencarral estaba a punto de convertirse en el centro de una tormenta familiar que sacudiría los cimientos de sus vidas. La noticia de la decisión de Sofía de mudarse a una residencia de ancianos cayó como un rayo en la familia Mendoza. Carmen y Miguel, aunque aliviados por la decisión de su madre, no podían evitar sentir una punzada de culpa. ¿Estaban haciendo lo correcto? ¿No había otra alternativa? El proceso de selección de la residencia se convirtió en una odisea familiar. Visitaron decenas de lugares, comparando instalaciones, servicios y personal. Sofía observaba todo con una mezcla de resignación y curiosidad, como si estuviera eligiendo un hotel para unas vacaciones forzadas. Finalmente, encontraron un lugar que parecía perfecto, la residencia Jardines del Retiro, un edificio elegante con vistas al famoso parque madrileño. Las habitaciones eran espaciosas, el personal parecía amable y atento, y había una amplia variedad de actividades para los residentes. ¿Qué te parece, mamá?, preguntó Miguel, esperanzado. Sofía miró por la ventana de la que sería su nueva habitación. Podía ver las copas de los árboles del Retiro meciéndose suavemente con la brisa. Supongo que podría acostumbrarme, respondió con una sonrisa agridulce. Mientras Carmen y Miguel se ocupaban de los trámites administrativos, Sofía se enfrentó a la dolorosa tarea de decidir qué llevaría consigo a su nueva vida y qué dejaría atrás. Cada objeto en su piso guardaba una historia, un recuerdo. El viejo reloj de pared que Antonio le había regalado en su primer aniversario, las fotografías de sus hijos creciendo, los libros que había coleccionado a lo largo de los años. ¿Cómo elegir entre tantos tesoros? Pedro se ofreció a ayudarla con la mudanza. Juntos, pasaron días enteros revisando armarios, cajas y cajones. Para Pedro, cada objeto que Sofía le mostraba era una ventana a su pasado, una pieza más del rompecabezas que era la vida de esta extraordinaria mujer. Fue durante uno de estos días de organización cuando Sofía tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Mientras Pedro la ayudaba a vaciar un viejo baúl, Sofía se detuvo de repente, como si hubiera recordado algo importante. Pedro, necesito que me hagas un favor, dijo con voz baja, casi conspirativa. En el dormitorio, detrás del armario, hay una caja fuerte. La combinación es la fecha de mi boda con Antonio. Dentro hay algo que quiero que guardes por mí. Intrigado, Pedro siguió las instrucciones de Sofía. Detrás del pesado armario de roble, efectivamente, encontró una pequeña caja fuerte empotrada en la pared.
Con manos temblorosas, marcó la combinación que Sofía le había proporcionado. La puerta se abrió con un suave clic. Lo que Pedro encontró dentro lo dejó sin aliento. Fajos y fajos de billetes, cuidadosamente envueltos en papel de seda. Una fortuna en efectivo, escondida durante quién sabe cuánto tiempo. Sofía, comenzó Pedro, sin saber qué decir. Son los ahorros de toda una vida, explicó Sofía con calma. Antonio y yo siempre desconfiamos de los bancos. Vivimos tiempos difíciles y, ¿sabes? Guardábamos cada peseta que podíamos, y luego cada euro. Nunca lo usamos, era nuestra red de seguridad. Pedro se quedó mirando el dinero, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Pero, ¿por qué me lo muestras a mí?, preguntó finalmente. Sofía tomó las manos de Pedro entre las suyas. Porque confío en ti, Pedro. Quiero que lo guardes. No se lo digas a nadie, ni siquiera a mis hijos. Algún día lo necesitarás, y cuando ese día llegue, úsalo sabiamente. La cabeza de Pedro daba vueltas. ¿Cómo podía Sofía confiarle algo así? ¿Y qué pasaría si sus hijos se enteraban? Sin embargo, la mirada de Sofía era firme y decidida. No había duda en sus ojos. Te lo prometo, Sofía, dijo finalmente Pedro. Lo guardaré y lo usaré como tú quieras. Esa noche, mientras Sofía dormía, Pedro escondió el dinero en un lugar seguro, jurando mantener el secreto. No sabía que esa promesa lo pondría en el centro de un conflicto familiar que estaba a punto de estallar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Carmen y Miguel se turnaban para ayudar a su madre con los preparativos finales. Sofía, por su parte, parecía haber aceptado su destino con una serenidad que sorprendía a todos. El día de la mudanza llegó más pronto de lo que nadie esperaba. Un pequeño camión de mudanzas esperaba frente al edificio para llevar las pertenencias de Sofía a su nueva residencia. Carmen y Miguel supervisaban que todo se cargara correctamente, mientras Sofía daba una última vuelta por el piso, despidiéndose silenciosamente de cada rincón. Pedro llegó justo cuando Sofía estaba a punto de salir. Traía consigo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el parque, para que alegre su nueva habitación, dijo, entregándoselo a Sofía con una sonrisa tímida. Sofía tomó las flores, profundamente conmovida. Fue en ese momento cuando decidió compartir con Pedro su última voluntad. Pedro, dijo en voz baja, asegurándose de que sus hijos no pudieran oírla. Quiero que sepas que este piso es tuyo. Lo he decidido. Mereces un hogar y no puedo pensar en nadie mejor para cuidar de este lugar. Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sofía, no puedo aceptar algo así. Es demasiado. No es una oferta, es una decisión, respondió Sofía con firmeza. Prométeme que lucharás por ello, pase lo que pase. Antes de que Pedro pudiera responder, Carmen se acercó para anunciar que todo estaba listo. Era hora de partir. Sofía miró a Pedro una última vez, sus ojos transmitiendo todo lo que las palabras no podían expresar. Luego, con paso firme a pesar de su bastón, salió del piso que había sido su hogar durante décadas. Mientras el coche se alejaba, llevando a Sofía hacia su nueva vida, Pedro se quedó en la acera, sosteniendo la llave del piso que Sofía le había deslizado discretamente en la mano. No sabía que esa llave sería el inicio de una batalla que pondría a prueba su lealtad, su integridad y su determinación. En la residencia Jardines del Retiro, Sofía se adaptaba lentamente a su nueva rutina. Las primeras noches fueron difíciles. El silencio de su habitación muy diferente al familiar sonido del tráfico de la calle Fuencarral. Sin embargo, poco a poco, comenzó a encontrar consuelo en las pequeñas cosas. El aroma del café recién hecho por las mañanas, las charlas con otras residentes durante las sesiones de bingo y las visitas diarias al jardín donde podía sentir el sol en su rostro. Carmen y Miguel la visitaban con frecuencia, trayendo noticias del mundo exterior y asegurándose de que estuviera cómoda. Sofía apreciaba sus esfuerzos, pero no podía evitar sentir que algo faltaba. Echaba de menos las conversaciones con Pedro, su risa franca y su manera única de ver el mundo. Mientras tanto, en el piso de la calle Fuencarral se estaba gestando una tormenta. Carmen y Miguel, decididos a poner orden en los asuntos de su madre, comenzaron a catalogar las posesiones que quedaban en el piso con la intención de venderlo. Para ellos,
Era la decisión lógica. El piso vacío solo generaría gastos, y el dinero de la venta podría usarse para asegurar que su madre tuviera la mejor atención posible en la residencia. Fue durante una de estas visitas al piso cuando se encontraron con Pedro. El hombre estaba sentado en el sofá del salón, como si fuera el dueño del lugar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, sorprendido y molesto. «¿Cómo has entrado?». Pedro, con calma, mostró la llave que Sofía le había dado. «Sofía me pidió que cuidara del piso», explicó. «Me dio una llave y me dijo que podía quedarme aquí». Carmen y Miguel intercambiaron miradas de incredulidad. Su madre había dado una llave de su casa a este hombre y le había dicho que podía quedarse. Era inconcebible. «Mira, Pedro», dijo Carmen, tratando de mantener la calma. «Apreciamos que hayas sido amigo de nuestra madre, pero ahora ella está en la residencia. Vamos a vender este piso. Tendrás que irte». Pedro se puso de pie. Su expresión era una mezcla de determinación y tristeza. «Lo siento, pero no puedo hacer eso. Sofía me pidió que me quedara aquí. Me dijo que el piso era mío». Las palabras de Pedro cayeron como una bomba en la habitación. Carmen y Miguel se quedaron atónitos, incapaces de procesar lo que acababan de escuchar. «Eso es imposible», espetó Miguel, su voz temblando de rabia. «Nuestra madre nunca haría algo así. Estás mintiendo». Pedro mantuvo la calma, a pesar de la hostilidad creciente. «Entiendo que esto sea difícil de creer, pero es la verdad. Sofía me lo dijo el día que se mudó a la residencia. Me pidió que cuidara de este lugar, que lo convirtiera en mi hogar». Carmen, siempre la más pragmática de los dos hermanos, intentó razonar. «Pedro, incluso si nuestra madre te dijo eso, legalmente este piso nos pertenece a nosotros. Somos sus herederos». «Lo sé», respondió Pedro con suavidad, «pero también sé lo que Sofía quería, y creo que deberíamos respetar sus deseos». La tensión en la habitación era palpable. Miguel, furioso, amenazó con llamar a la policía si Pedro no se iba inmediatamente. Carmen, aunque igualmente molesta, intentó mantener la calma y buscar una solución pacífica. «Haremos esto», dijo finalmente. «Iremos a hablar con nuestra madre. Si ella confirma lo que dices, lo discutiremos, pero hasta entonces no puedes quedarte aquí». Pedro asintió, sabiendo que no tenía otra opción. Recogió las pocas pertenencias que había traído consigo y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Carmen y Miguel. «Sé que esto es difícil para ustedes», dijo, «pero Sofía se convirtió en la familia que nunca tuve. Solo quiero honrar sus deseos». Con esas palabras, Pedro salió del piso, dejando a Carmen y Miguel en un estado de conmoción y confusión. ¿Cómo podían enfrentarse a su madre con esto? ¿Y qué pasaría si resultaba ser cierto? En la residencia, Sofía notaba que algo andaba mal. Sus hijos parecían tensos durante sus visitas, intercambiando miradas significativas y evitando ciertos temas de conversación. Fue durante una tarde soleada, mientras tomaban el té en el jardín de la residencia, cuando finalmente explotó la bomba. «Mamá», comenzó Carmen, su voz tensa, «necesitamos hablar sobre el piso». Sofía levantó la vista de su taza de té, su expresión serena. «¿Qué pasa con el piso, cariño?». Miguel, incapaz de contener su frustración, intervino. «¿Es cierto que le dijiste a Pedro que podía quedarse allí? ¿Que el piso era suyo?». El silencio que siguió a esa pregunta pareció durar una eternidad. Sofía miró a sus hijos, viendo la confusión y el dolor en sus ojos. Sabía que este momento llegaría, pero eso no lo hacía más fácil. «Sí», respondió finalmente. «Es cierto». La taza de té de Carmen tembló en su mano, derramando algunas gotas sobre el mantel blanco. Miguel se puso de pie, incapaz de permanecer sentado. «¿Cómo pudiste hacer algo así?», exclamó. «Ese piso es nuestro hogar familiar. ¿Cómo puedes regalárselo a un extraño?». Sofía mantuvo la calma, a pesar de la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. «Pedro no es un extraño», dijo con firmeza. «Ha sido mi amigo y mi apoyo durante los últimos 5 años. Me ha dado compañía cuando más la necesitaba. Pero nosotros somos tu familia», protestó Carmen, las lágrimas asomando a sus ojos. «¿Acaso no significamos nada para ti?». El corazón de Sofía se encogió ante el dolor en la voz de su hija. «Por supuesto que sí, cariño. Ustedes lo son todo para mí.
pero tienen sus propias vidas, sus propias familias. Pedro no tiene a nadie. Miguel, aún de pie, sacudió la cabeza con incredulidad. No puedo creer que estés haciendo esto. ¿Tienes idea de cuánto vale ese piso? ¿De lo que podríamos hacer con ese dinero? Sofía miró a su hijo con tristeza. El valor de un hogar no se mide en dinero, Miguel. Se mide en los recuerdos que contiene, en el amor que ha albergado. Y quiero que Pedro tenga la oportunidad de crear sus propios recuerdos allí. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Carmen y Miguel se miraron, sin saber cómo procesar lo que estaban escuchando. Su madre, siempre tan práctica y sensata, ¿cómo podía tomar una decisión así? «Mamá», dijo finalmente Carmen, su voz quebrada por la emoción. «Por favor, reconsidéralo. Ese piso es todo lo que nos queda de papá. No puedes simplemente regalarlo». Sofía tomó las manos de su hija entre las suyas. «Cariño, los recuerdos de tu padre no están en las paredes de ese piso. Están aquí», dijo señalando su corazón. «Y aquí», añadió, tocando suavemente la frente de Carmen. «Nada puede quitarnos eso». Miguel, aún incapaz de aceptar la situación, dio media vuelta y se alejó, necesitando espacio para procesar sus emociones. Carmen se quedó junto a su madre, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Sofía sabía que esta conversación era solo el comienzo. Había abierto una caja de Pandora, y las consecuencias de su decisión apenas empezaban a manifestarse. Mientras observaba a Miguel paseando furioso por el jardín y sentía las manos temblorosas de Carmen entre las suyas, Sofía se preguntó si había hecho lo correcto. Pero en su corazón sabía que Pedro merecía esta oportunidad, este nuevo comienzo. Lo que Sofía no podía imaginar era cómo esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba los lazos familiares, revelarían secretos largamente guardados y cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. La tormenta apenas comenzaba, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Los días que siguieron a la confrontación en la residencia fueron tensos y cargados de emociones. Carmen y Miguel, aún conmocionados por la revelación de su madre, se sumergieron en una búsqueda frenética de opciones legales. Consultaron abogados, revisaron documentos antiguos y discutieron interminablemente sobre cómo proceder. Pedro, por su parte, se encontraba en una posición incómoda. Respetaba profundamente a Sofía y quería honrar sus deseos, pero también entendía el dolor y la confusión de Carmen y Miguel. Decidió mantenerse alejado del piso por el momento, durmiendo en albergues y bancos de parque, como había hecho durante años antes de conocer a Sofía. Mientras tanto, en la residencia, Sofía luchaba con sus propios demonios. La reacción de sus hijos la había afectado más de lo que quería admitir. ¿Había sido egoísta al tomar esta decisión sin consultarles? ¿Estaba traicionando la memoria de Antonio al regalar el hogar que habían construido juntos? Fue durante una de estas noches de insomnio y reflexión cuando Sofía tomó una decisión. Necesitaba hablar con alguien que pudiera entender sus motivaciones sin juzgarla. Necesitaba hablar con Pedro. A la mañana siguiente, Sofía le pidió a una de las enfermeras que la ayudara a hacer una llamada. Cuando Pedro escuchó la voz de Sofía al otro lado de la línea, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Pedro», dijo Sofía, su voz cansada pero determinada. «Necesito que vengas a verme. Hay algo importante que debo decirte». Pedro no dudó ni un segundo. Esa misma tarde, se presentó en la residencia, nervioso pero ansioso por ver a Sofía. Cuando entró en su habitación, se sorprendió al ver lo frágil que parecía. La discusión con sus hijos parecía haberla envejecido años en cuestión de días. «Sofía», dijo Pedro suavemente acercándose a su sillón. «¿Cómo estás?» Sofía le sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Oh, Pedro, has venido. Siéntate, por favor. Tenemos mucho de qué hablar». Pedro tomó asiento frente a ella, esperando pacientemente mientras Sofía parecía reunir sus pensamientos. «Pedro», comenzó finalmente, «quiero que sepas por qué tomé la decisión de dejarte el piso». Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en recuerdos lejanos. «Hace muchos años, cuando Antonio y yo éramos jóvenes, pasamos por tiempos muy difíciles. Hubo un momento en que no teníamos nada, ni siquiera un techo sobre nuestras cabezas.
Pedro escuchaba atentamente, comenzando a entender hacia dónde se dirigía esta historia. Un día, continuó Sofía, una anciana nos vio en la calle. Sin preguntar, sin juzgar, nos ofreció un lugar para quedarnos. Era una habitación pequeña en su casa, pero para nosotros fue un palacio. Esa mujer, sin saberlo, cambió el curso de nuestras vidas. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Sofía mientras continuaba. Prometimos que si alguna vez teníamos la oportunidad, haríamos lo mismo por alguien más. Y cuando te conocí, Pedro, supe que eras esa persona. Pedro sintió un nudo en la garganta. La generosidad de Sofía, su capacidad de ver más allá de las apariencias, lo abrumaba. Pero hay algo más, dijo Sofía, su voz bajando hasta casi un susurro. Algo que ni siquiera mis hijos saben. Pedro se inclinó hacia adelante, intrigado. El dinero que encontraste en la caja fuerte, continuó Sofía, no son solo ahorros. Es el resultado de años de inversiones cuidadosas que Antonio y yo hicimos. Siempre fuimos cautelosos con los bancos, así que lo guardamos en casa. Pero es mucho más de lo que mis hijos imaginan. Pedro sintió que le faltaba el aire. ¿Cuánto dinero había realmente en esa caja? Quiero que uses ese dinero, Pedro, dijo Sofía con firmeza. No solo para ti, sino para ayudar a otros, para crear oportunidades para quienes, como tú, necesitan un nuevo comienzo. Pedro sacudió la cabeza, abrumado por la responsabilidad. Sofía, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Tus hijos, mis hijos tienen sus propias vidas, sus propios recursos, interrumpió Sofía. Esto es algo que Antonio y yo siempre quisimos hacer, y confío en ti para llevarlo a cabo. El silencio cayó sobre la habitación mientras Pedro procesaba todo lo que acababa de escuchar. La confianza que Sofía depositaba en él era inmensa, casi insoportable. Hay una cosa más, dijo Sofía, sacando un sobre de debajo de su almohada. Aquí está todo explicado. Mi testamento, mis deseos, la historia del dinero. Quiero que lo guardes y solo lo abras si es absolutamente necesario. Pedro tomó el sobre con manos temblorosas. Sofía, yo... No digas nada ahora, dijo Sofía con una sonrisa cansada. Solo prométeme que harás lo correcto, que honrarás nuestra amistad y la memoria de Antonio. Pedro asintió, incapaz de formar palabras. Tomó la mano de Sofía entre las suyas, un gesto silencioso de promesa y gratitud. Mientras tanto, fuera de la residencia, Carmen y Miguel llegaban para su visita diaria. No esperaban encontrar a Pedro allí, y la vista del hombre saliendo de la habitación de su madre encendió nuevamente su ira y frustración. «¿Qué haces aquí?», exigió Miguel, su voz elevándose. Pedro, aún conmovido por su conversación con Sofía, trató de mantener la calma. Sofía me pidió que viniera. Necesitábamos hablar. Carmen, notando el sobre en las manos de Pedro, sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué es eso? ¿Qué te ha dado nuestra madre?». Pedro vaciló, consciente de que cualquier cosa que dijera podría empeorar la situación. Es algo privado entre Sofía y yo. Lo siento, pero no puedo decirles más». La tensión en el pasillo era palpable. Miguel dio un paso amenazador hacia Pedro. «No sé qué juego estás jugando, pero te advierto que no te saldrás con la tuya. Ese piso es nuestro, y no permitiremos que un aprovechado como tú se lo quite a nuestra madre». Pedro sintió que la ira crecía dentro de él, pero se esforzó por mantener la compostura. «No soy un aprovechado», dijo con voz firme. «Sofía es mi amiga, y solo quiero respetar sus deseos». Antes de que la situación pudiera escalar más, una enfermera se acercó atraída por las voces elevadas. «Por favor, señores, esto es una residencia. Si no pueden mantener la calma, tendré que pedirles que se vayan». Carmen, siempre la más diplomática, asintió. «Lo sentimos. Nos calmaremos». Luego, volviéndose hacia Pedro, añadió en voz baja. «Esto no ha terminado. Hablaremos con nuestra madre y resolveremos esto de una vez por todas». Pedro asintió, sabiendo que el conflicto estaba lejos de resolverse. Con un último vistazo a la puerta cerrada de la habitación de Sofía, se alejó por el pasillo, el peso del sobre y la responsabilidad que Sofía le había confiado pesando sobre sus hombros. Dentro de la habitación, Sofía escuchaba el eco de las voces en el pasillo, su corazón dividido entre el amor por sus hijos y la convicción de que estaba haciendo lo correcto.
Sabía que las revelaciones que acababa de hacer a Pedro cambiarían todo, y solo podía esperar que, al final, su familia entendiera sus razones. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y confrontaciones. Carmen y Miguel, determinados a entender las acciones de su madre, la presionaron con preguntas y súplicas. Sofía, agotada pero firme, se mantuvo en su decisión. «Hijos míos», les dijo durante una de sus visitas, «sé que esto es difícil de entender, pero Pedro necesita esta oportunidad más que nosotros. Tiene un buen corazón y hará buen uso del piso». Miguel, frustrado, respondió, «Pero mamá, ¿qué hay de nosotros? ¿De nuestros hijos? Ese piso es parte de nuestro legado familiar». Sofía tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Miguel, cariño, el verdadero legado no está en las paredes o los muebles. Está en los valores que les he enseñado, en el amor que compartimos, y parte de ese legado es ayudar a quienes lo necesitan». Carmen, aunque igualmente confundida por la decisión de su madre, comenzaba a ver un atisbo de la sabiduría detrás de sus acciones. «Mamá», dijo suavemente, «¿estás segura de que Pedro es la persona adecuada para esto? Apenas lo conocemos». Sofía sonrió, una sonrisa llena de secretos y certezas. «Lo conozco mejor de lo que creen. Confío en él, y les pido que confíen en mi juicio». Mientras tanto, Pedro se debatía con su propia crisis moral. El peso de la confianza de Sofía y la responsabilidad del dinero lo abrumaban. Pasaba noches en vela, pensando en cómo podría honrar los deseos de Sofía sin destruir a su familia en el proceso. Fue durante una de estas noches de insomnio cuando Pedro tomó una decisión. No podía quedarse de brazos cruzados mientras la familia de Sofía se desmoronaba. Necesitaba hacer algo, encontrar una manera de tender un puente entre el deseo de Sofía y las preocupaciones de sus hijos. Con determinación, Pedro comenzó a investigar. Buscó información sobre programas de vivienda social, fundaciones que ayudaban a personas sin hogar y organizaciones que trabajaban para crear oportunidades para los menos afortunados. Poco a poco, una idea comenzó a tomar forma en su mente. Una mañana, con el plan ya formado, Pedro se dirigió a la residencia. Necesitaba hablar con Sofía una vez más antes de poner en marcha su idea. Sin embargo, al llegar, se encontró con una escena inesperada. Carmen y Miguel estaban en la habitación de Sofía, y por sus expresiones era evidente que algo grave había ocurrido. Sofía estaba en su cama, pálida y débil, pero con una mirada de determinación en sus ojos. «Pedro», dijo Sofía en cuanto lo vio, su voz apenas un susurro, «qué bueno que has venido. Es hora de que todos sepan la verdad». Pedro sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Estaba Sofía a punto de revelar todo? ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de esa revelación? Con el corazón latiendo aceleradamente, Pedro entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría sus vidas para siempre, y solo podía esperar que, de alguna manera, pudieran encontrar un camino hacia la comprensión y la reconciliación. La habitación de Sofía en la residencia Jardines del Retiro, normalmente un remanso de paz, se había convertido en el escenario de una tensa reunión familiar. Carmen y Miguel, con expresiones que oscilaban entre la preocupación y la confusión, se sentaron a un lado de la cama de su madre. Pedro, incómodo pero decidido, permaneció de pie cerca de la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Sofía, a pesar de su evidente debilidad física, emanaba una fuerza interior que mantenía a todos en silencio, expectantes. Con un suspiro profundo, comenzó a hablar. «Mis queridos hijos», Pedro dijo, su voz débil pero clara, «ha llegado el momento de que sepan toda la verdad. He guardado secretos durante demasiado tiempo, y ahora veo que el peso de esos secretos está causando dolor a las personas que más amo». Carmen tomó la mano de su madre, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué secretos?». Sofía miró a Pedro, como buscando fuerza antes de continuar. «El piso en la calle Fuencarral, el dinero en la caja fuerte. Hay mucho más en juego de lo que ustedes saben». Miguel se inclinó hacia adelante, su ceño fruncido en concentración. «¿Qué quieres decir, mamá?». «Hace muchos años», comenzó Sofía, «cuando tu padre y yo éramos jóvenes,
Pasamos por tiempos muy difíciles. Estuvimos a punto de perderlo todo. Fue entonces cuando conocimos a una mujer extraordinaria, doña Elisa. Ella nos ofreció un hogar cuando más lo necesitábamos y nos enseñó una lección que cambió nuestras vidas para siempre. Pedro escuchaba atentamente, reconociendo partes de la historia que Sofía le había contado antes. Doña Elisa nos dijo que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseíamos, sino en lo que podíamos hacer por los demás. Nos hizo prometer que si alguna vez teníamos la oportunidad, haríamos lo mismo por alguien más. Carmen y Miguel intercambiaron miradas, comenzando a entender hacia dónde se dirigía la historia de su madre. Con el tiempo, continuó Sofía, tu padre y yo trabajamos duro. Compramos el piso, ahorramos cada céntimo que pudimos, pero nunca olvidamos nuestra promesa. Siempre supimos que algún día ese dinero y ese piso servirían para algo más grande que nosotros mismos. Pero mamá, interrumpió Miguel, su voz tensa. ¿Por qué nunca nos contaste esto? Sofía sonrió con tristeza. Porque queríamos protegerlos. No queríamos que sintieran la carga de esa promesa. Queríamos que vivieran sus vidas, que formaran sus propias familias sin preocuparse por nada más. Y entonces conociste a Pedro, dijo Carmen, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente. Sofía asintió. Cuando conocí a Pedro, supe que era la persona adecuada. Alguien que entendería el verdadero valor de lo que estábamos ofreciendo. Alguien que continuaría nuestra misión de ayudar a los demás. Pedro, conmovido por las palabras de Sofía, dio un paso adelante. Yo no sabía toda la historia, dijo, su voz quebrada por la emoción. Sofía, te prometo que honraré tu confianza. Usaré el piso y el dinero para ayudar a otros, para crear oportunidades para quienes lo necesiten. Miguel se puso de pie abruptamente, su rostro una máscara de emociones contradictorias. Esto es demasiado para procesar. ¿Estás diciendo que todo este tiempo, el piso y los ahorros de toda tu vida estaban destinados a ser donados? Sofía asintió lentamente. Sí, Miguel, ese siempre fue el plan. Tu padre y yo queríamos dejar un legado de generosidad, no solo de posesiones materiales. Carmen, siempre la más reflexiva de los dos hermanos, permaneció en silencio por un momento antes de hablar. Mamá, entiendo tus intenciones. Pero, ¿por qué Pedro? ¿Por qué no nos confiaste a nosotros esta misión? Sofía miró a su hija con amor y un toque de tristeza. Porque ustedes, mis queridos hijos, ya tienen sus propias vidas, sus propias responsabilidades. Pedro entiende lo que es no tener nada y recibir una segunda oportunidad. Sé que él hará lo correcto con este regalo. El silencio cayó sobre la habitación mientras todos procesaban las revelaciones de Sofía. Pedro, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, decidió compartir sus propios planes. Yo he estado pensando mucho en esto, dijo, atrayendo la atención de todos. He investigado sobre programas de vivienda social y organizaciones que ayudan a personas sin hogar. Creo que podríamos usar el piso como un punto de partida para un proyecto más grande. Un lugar donde las personas puedan recibir no solo un techo, sino también formación y apoyo para rehacer sus vidas. Carmen y Miguel miraron a Pedro con una mezcla de sorpresa y, por primera vez, un atisbo de respeto. Sofía sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «Ves, hijos míos, por esto confío en Pedro. Él entiende el verdadero espíritu de lo que su padre y yo queríamos lograr». Miguel, aún luchando con sus emociones, se pasó una mano por el rostro. «Esto es mucho para asimilar. Necesito tiempo para procesarlo todo». Carmen, por su parte, parecía estar llegando a una especie de aceptación. «Mamá, Pedro», dijo lentamente, «creo que entiendo lo que están tratando de hacer, y aunque me duele pensar en perder el piso familiar, también puedo ver la belleza en este plan». Sofía extendió sus manos tomándolas de Carmen y Miguel. «Mis queridos hijos, no están perdiendo nada. Están ganando la oportunidad de ser parte de algo más grande que nosotros mismos. El verdadero legado de nuestra familia no está en las paredes de ese piso, sino en los corazones de las personas a las que podemos ayudar». Pedro, sintiendo que era el momento de tender un puente, dio un paso adelante. «Carmen, Miguel», dijo con sinceridad, «entiendo que esto es difícil para ustedes.
pero les prometo que haré todo lo posible para honrar la memoria de sus padres y el espíritu de su generosidad. Y me gustaría que fueran parte de esto, si están dispuestos. Miguel, aún reticente pero comenzando a ceder, miró a Pedro con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Qué tienes en mente exactamente? Y así, en esa pequeña habitación de la residencia Jardines del Retiro, comenzó a gestarse un plan que cambiaría no solo las vidas de Sofía, Pedro, Carmen y Miguel, sino potencialmente las de muchas otras personas necesitadas en Madrid. Mientras Sofía observaba a sus hijos y a Pedro discutir ideas y posibilidades, sintió una profunda paz interior. Sabía que, pasara lo que pasara, había hecho lo correcto al confiar en Pedro y al revelar la verdad a sus hijos. El legado de amor y generosidad que ella y Antonio habían soñado estaba a punto de hacerse realidad, de una manera que ninguno de ellos hubiera podido imaginar. La conversación se extendió durante horas, con momentos de tensión, de emoción y, finalmente, de entendimiento mutuo. Cuando la noche cayó sobre Madrid, algo había cambiado en aquella habitación. Una nueva historia estaba a punto de comenzar, una historia de redención, de segundas oportunidades y de un legado que iba mucho más allá de las paredes de un piso en la calle Fuencarral. Los meses siguientes a la revelación de Sofía fueron un torbellino de actividad y emociones. Pedro, Carmen y Miguel, unidos por un propósito común a pesar de sus diferencias iniciales, se embarcaron en la tarea de hacer realidad el sueño de Sofía y Antonio. El piso de la calle Fuencarral se convirtió en el centro de operaciones de su nuevo proyecto. Con la ayuda de abogados y asesores financieros, establecieron una fundación en honor a Sofía y Antonio Mendoza. El objetivo: proporcionar vivienda temporal y apoyo a personas sin hogar, ayudándoles a reintegrarse en la sociedad. Pedro, con su experiencia de primera mano en la vida en las calles, se convirtió en el corazón del proyecto. Su comprensión de las necesidades y desafíos de las personas sin hogar fue invaluable para diseñar programas efectivos. Carmen, utilizando sus habilidades organizativas y su red de contactos en el mundo empresarial, se encargó de la gestión y la recaudación de fondos. Sorprendentemente, descubrió que muchas empresas estaban dispuestas a colaborar una vez que conocían la historia detrás del proyecto. Miguel, inicialmente el más reticente, encontró su lugar en la fundación trabajando en la parte legal y administrativa. Su experiencia como abogado resultó ser crucial para navegar los complejos requisitos legales y burocráticos de establecer y operar una organización sin fines de lucro. El piso de la calle Fuencarral se transformó por completo. La planta baja se convirtió en un centro de acogida y asesoramiento, donde las personas sin hogar podían recibir ayuda inmediata, desde una comida caliente hasta asesoramiento legal. Los pisos superiores se acondicionaron como viviendas temporales, proporcionando un refugio seguro a quienes estaban en proceso de reconstruir sus vidas. Sofía, aunque su salud seguía siendo delicada, encontró una nueva energía en ver cómo su sueño cobraba vida. Desde su habitación en la residencia, recibía actualizaciones regulares sobre el progreso del proyecto. Cada historia de éxito, cada vida transformada, le llenaba el corazón de alegría y confirmaba que había tomado la decisión correcta. Un día, casi un año después de la gran revelación, Pedro llegó a la residencia con una noticia emocionante. «Sofía», dijo, sus ojos brillando de emoción, «tenemos que llevarte a ver algo». Con el permiso de los médicos y la ayuda de Carmen y Miguel, Sofía fue trasladada en silla de ruedas a la calle Fuencarral. Cuando llegaron frente al edificio, Sofía no pudo contener las lágrimas. La fachada del edificio había sido completamente renovada. Sobre la puerta principal, un letrero rezaba: Fundación Mendoza, un hogar, una oportunidad. En las ventanas, carteles coloridos anunciaban los diferentes programas y servicios ofrecidos. «Oh, Dios mío», susurró Sofía, abrumada por la emoción. Pedro se arrodilló junto a su silla de ruedas. «Esto es solo el comienzo, Sofía. En el último año, hemos ayudado a más de 50 personas a encontrar trabajo y vivienda permanente. Tenemos un programa de formación profesional, asesoramiento psicológico e incluso una pequeña clínica gratuita en la planta baja». Carmen añadió con orgullo en su voz. «Y todo esto gracias a ti y a papá, mamá. Su visión, su generosidad, está cambiando vidas».
Miguel, que había estado inusualmente callado, se acercó a su madre. «Mamá, quiero pedirte perdón», dijo con voz quebrada. «Al principio no entendí, estaba tan enfocado en lo material, pero ahora veo el verdadero legado que tú y papá querían dejar. Es hermoso». Sofía tomó la mano de su hijo, sus ojos llenos de amor y comprensión. «No hay nada que perdonar, cariño. Lo importante es que ahora estamos todos juntos en esto». En ese momento, la puerta de la fundación se abrió y salió un grupo de personas. Eran algunos de los beneficiarios del programa, junto con voluntarios y personal. Al ver a Sofía, comenzaron a aplaudir y a gritar palabras de agradecimiento. «Gracias, doña Sofía. Dios la bendiga. Usted cambió mi vida». Sofía, abrumada por la emoción, no pudo contener las lágrimas. Pedro, Carmen y Miguel la rodearon, formando un círculo protector de amor y apoyo. En ese momento, Sofía supo que había cumplido la promesa que hizo tantos años atrás. El legado de generosidad y amor que ella y Antonio habían soñado no solo se había hecho realidad, sino que había superado todas sus expectativas. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, bañando la calle Fuencarral en un cálido resplandor dorado, Sofía miró a su alrededor, a sus hijos, a Pedro, a las personas cuyas vidas habían sido transformadas. En sus ojos brillaba una paz y una alegría que iba más allá de las palabras. «Antonio», susurró para sí misma, «lo logramos, mi amor, lo logramos». Y así, en esa calle que había sido testigo de tantas historias, comenzaba un nuevo capítulo. Un capítulo de esperanza, de segundas oportunidades, de vidas transformadas. El pequeño piso que una vez había sido solo un hogar familiar, se había convertido en un faro de esperanza para toda una comunidad. Pedro, mirando a Sofía con profundo respeto y cariño, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La confianza que esta extraordinaria mujer había depositado en él no solo le había dado un hogar y un propósito, sino que le había enseñado el verdadero significado de la generosidad y el amor incondicional. Carmen y Miguel, por su parte, descubrieron una nueva dimensión en su relación como hermanos y con su madre. El proyecto los había unido de una manera que nunca hubieran imaginado, forjando lazos más fuertes que cualquier herencia material. Mientras la noche caía sobre Madrid, la Fundación Mendoza brillaba como un faro de esperanza en la calle Fuencarral. Era un testimonio viviente de que un acto de bondad, nacido del amor y la gratitud, podía crecer y multiplicarse, tocando innumerables vidas a lo largo del camino. Sofía, rodeada por el amor de su familia y la gratitud de aquellos a quienes había ayudado, cerró los ojos con una sonrisa de paz. Sabía que, pasara lo que pasara, su legado viviría mucho más allá de su tiempo en este mundo. Y en ese conocimiento encontró la más dulce de las satisfacciones.